Bienvenidos, os voy a contar lo mejor posible la Revolución Francesa, por qué ocurrió y cuándo. Sin más, empecemos. En medio del corazón de Europa y la agitación del malestar político, la Revolución Francesa germinó y floreció hasta convertirse en un espectáculo impresionante de agitación social y cambio transformador. Nuestro viaje hacia esta época tempestuosa comienza profundizando en el contexto histórico, sentando las bases para comprender este fascinante capítulo de la historia humana. Directamente implicado en la génesis de la Revolución Francesa estuvo el rey Luis XVI y su impopular esposa, la reina María Antonieta. Su estilo de vida extravagante y su indiferencia hacia la difícil situación de los plebeyos fueron un potente catalizador del descontento, fomentando un sentimiento de resentimiento entre la población. La influencia de la monarquía se vio reforzada incesantemente por el sistema feudal, que ordenaba que los plebeyos fueran los más afectados por la carga financiera mientras la nobleza disfrutaba de una vida de opulencia. El ciclo perpetuo de dificultades impulsó al pueblo a rebelarse. En la cúspide de dificultades económicas insoportables, los delegados, comúnmente conocidos como el Tercer Estado, se congregaron en Versalles en la primavera de 1789 para efectuar cambios. Su misión bajo mandato era redactar una nueva constitución, pero en cambio, su exasperación se convirtió en una rebelión abierta. La hasta entonces triunfante Bastilla, que simboliza el poder del régimen, fue sitiada enfáticamente por los manifestantes el 14 de julio de 1789. Esto marcó el comienzo formal de la revolución, y galvanizó a los descontentos de toda Francia a unirse a la causa. Envalentonados por su primer triunfo, las cosas dieron un giro siniestro para la burguesía cuando la juerga se transformó en fervor extremista. La hostilidad generalizada hacia la monarquía culminó con el arresto del rey Luis XVI, y la posterior abolición de los privilegios feudales el 4 de agosto de 1789. La repentina escasez de cereales en 1789, que provocó un hambre generalizada yuxtapuesta a los excesos principescos que se revolcaban, fue un elemento destacado considerable que impulsó la Revolución Francesa. Esta crisis del pan desentrañó el delicado equilibrio socioeconómico, generando una inquietud generalizada. El período siguiente, de título agrario, marcó la lucha por el ascenso entre los radicales y los monárquicos constitucionales. Los jacobinos, encabezados por Maximilien Robespierre, tomaron gradualmente las riendas, marcando el comienzo de una era de transformación radical. Un elemento central del régimen jacobino fue la reestructuración total de la sociedad. Como tal, el año 2 de la Revolución vio el advenimiento de un nuevo calendario y una nueva forma de gobierno, el Comité de Seguridad Pública. Sin embargo, tenía poderes de gran alcance y minimizaba la oposición. Los tumultuosos acontecimientos del Reino del Terror, que se extendieron de 1793 a 1794, fueron objeto de ejecuciones masivas con el pretexto de actividades contrarrevolucionarias. Figuras destacadas como María Antonieta y el propio Robespierre, que definió la política, perecieron bajo la guillotina. Sin precedentes en los anales del tiempo, la revolución comunicó la visión de una república a una audiencia internacional absorta y facilitó el surgimiento del nacionalismo, sirviendo como modelo para futuros movimientos sociales y políticos que cambiarán el mundo. Inquebrantablemente entusiasta y animado, el ímpetu revolucionario soportó una secuencia de batallas físicas y transformaciones ideológicas antes de culminar en el establecimiento de un sentido de igualdad, libertad y fraternidad y simbolizar la victoria definitiva del pueblo. Con la caída de Robespierre en 1794, concluyó el Reino del Terror, inaugurando el período Thémidoriens, caracterizado por la moderación y el consenso. Los jacobinos fueron expulsados de la sociedad, y la convención impuso un gobierno más moderado bajo el Directorio. Ni siquiera escatimando en la institución de la religión, el entusiasmo por el régimen republicano desencadenó el establecimiento de la religión secular, libre de cardenales y controlada por el Estado del culto a la razón. Se saquearon establecimientos religiosos y se profanaron múltiples iglesias. Sin embargo, en el contexto de este turbio panorama, las filas de los realistas y los partidarios del antiguo régimen fueron incesantes en su resistencia. El régimen estaba desgarrado por complots y planes, y los levantamientos realistas eran una espina persistente en su costado. Galvanizado por el ferviente deseo de democracia y el rechazo del gobierno autocrático, el espectáculo revolucionario continuó después de Robespierre. El ascenso de Napoleón Bonaparte y su coronación como emperador de Francia en 1804 significó un cambio importante en el gobierno. Aunque Bonaparte, en la verdadera línea de un dictador militar, conquistó amplias extensiones de Europa, subvirtiendo los mismos principios que presagiaba la revolución, su influencia sobre la revolución no puede descartarse de plano. La paradoja inherente de la Revolución Francesa, que cataliza el avance hacia la democracia pero culmina con el reinado de un monarca, ilustra las complejidades inherentes a todas las revoluciones, destacando el papel por excelencia de nutrir y guiar las sociedades posrevolucionarias. A pesar de la aparente disonancia, los ideales revolucionarios se afianzaron en la sociedad francesa. La religión, aunque no en su carácter íntegro, ha resurgido gradualmente y todavía se pueden ver restos de la revolución en el sistema de gobierno francés moderno. Concluimos así nuestro viaje a través de las turbulentas aguas de la Revolución Francesa.
Desde su origen sangriento, pasando por el reino del terror, hasta el gobierno estable bajo el Directorio, la revolución sirve a la vez como advertencia y lección de historia. La Revolución Francesa es un testimonio del poder del descontento colectivo que desató la llama del cambio en una sociedad profundamente arraigada en tradiciones arcaicas e impuso un nuevo orden que reverberaría en todo el país en los años venideros. Al ser un acontecimiento fundamental en la historia mundial, la Revolución Francesa legó a la humanidad un paso progresivo en su marcha hacia la afirmación de las libertades individuales y colectivas, armando el futuro de la civilización con lecciones por excelencia sobre las consecuencias y el potencial del cambio. La revolución, junto con todos sus dragones, colocó los derechos del hombre en el altar, y lanzó un esfuerzo que hizo época y que resonó en todo el mundo. Es una historia de resistencia, de esperanza y, en última instancia, de éxito humano sobre la oscuridad del despotismo. Estos restos no son meras anécdotas históricas para mirar, sino que han florecido en las plántulas de nuestro presente, recordándonos hasta qué punto la transformación social es capaz de redefinir nuestra existencia y nuestro curso de la historia. Entre las páginas de la historia, la Revolución Francesa se mantiene decidida, un periodo de tormenta y de sol, de esperanza y de decepción. Su memoria persiste, un monumento no solo a Francia, sino también al espíritu perdurable de la búsqueda de la libertad y la igualdad por parte de la humanidad. A medida que el tiempo transmutó su sociedad, las generaciones futuras recordaron la Revolución Francesa no solo como un presagio de valores democráticos, sino también como una protesta del caos que la violencia y el fervor desenfrenados pueden fomentar. Reconocer el impacto y las consecuencias de un acontecimiento tan cataclísmico en la historia de Francia nos recuerda el costo y el sacrificio realizados por quienes vinieron antes, y nos advierte que nunca demos por sentado las libertades y oportunidades que ahora disfrutamos. Mientras reflexionamos sobre el complejo tapiz que es la Revolución Francesa, no tenemos promesas de un final utópico. Más bien, el viaje en sí, sus tumultos y transformaciones, el derramamiento de sangre y el heroísmo son la lección, un testimonio del poder supremo de la agencia humana. La Revolución Francesa sigue siendo una encarnación, un recordatorio eterno de la verdad irrefutable de que cada lucha, cada victoria y cada derrota siguen siendo marcadores indelebles en el camino hacia una sociedad global y una camaradería internacional más equitativas, inclusivas y amables. La lección de la Revolución Francesa es simple: el poder nunca puede reemplazar indefinidamente la voluntad del pueblo. Subraya la determinación inquebrantable de la humanidad de luchar por un futuro lleno de igualdad y libertad, cuya influencia moldeará perpetuamente nuestros paisajes éticos. De las páginas de la historia, y de la memoria colectiva de la humanidad, resuena la historia de la Revolución Francesa. A medida que los vientos de cambio continúan barriendo el mundo, nos recuerda atesorar, proteger y luchar por los principios defendidos por la Revolución. La Revolución Francesa, quizás más que cualquier otro acontecimiento, es un testimonio y una exhortación al derecho inherente e inalienable de los seres humanos a moldear sus propios destinos. Su aprecio por la democracia nació de profundos sacrificios, y de la dedicación eterna a los subyugados.